Hola, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a ver sobre el tema de estadística. Vamos a ver sobre qué es la estadística, para qué sirve, los pasos del método estadístico y las áreas que tiene la estadística. Bueno, ¿qué es la estadística y para qué sirve, no? La estadística es la ciencia o método científico que se ocupa de la obtención de datos, ¿sí? De su tratamiento de estos datos para expresarlos y realizar un análisis de estos datos y así poder tomar decisiones o conclusiones a partir de estos datos. Las principales funciones de la estadística es recolectar, organizar, resumir, presentar y después analizar. Son las principales funciones. El gran razón de ser de la estadística es recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos. ¿Sí? Son de sus principales funciones. Esta disciplina estudia cuantitativamente los fenómenos, los colectivos, mediante observaciones, mediante preguntas. Empiezas a observar qué está sucediendo, empiezas a preguntarte qué está pasando con esto, empiezas a preguntarle a las personas, entonces empiezas a ver, empiezas a acumular todos estos datos donde dices qué está sucediendo sobre este fenómeno y ya después los interpretas y ya después los analizas. Entonces, la estadística utiliza datos para profundizar en un tema y ya, como lo hemos visto, para sacar conclusiones. Entonces, las herramientas de la estadística son los gráficos y los cálculos que vayas a obtener de acuerdo a estos datos y van dirigidos completamente a realizar un razonamiento sobre ellos. Siempre es como para razonar qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si un entrenador de un equipo de fútbol, el torneo pasado ganaron el campeonato y en este nuevo torneo están perdiendo 3 partidos continuos, entonces tú dices, bueno, ¿qué está sucediendo, no? A lo mejor se quedaron con un elemento, a lo mejor el clima, pueden ser muchas cosas, pero tú vas y preguntas, tú vas y les presentas esta situación como de qué está sucediendo y vas y analizas, les preguntas y empiezas a obtener los datos, empiezas a obtener un resultado consecuente que tú te das cuenta y dices, híjole, el común denominador dice que pues resulta ser que el clima o resulta ser que el pasto en el que están jugando, pueden ser diferentes factores, pero solamente con la estadística, con la observación y con la recopilación de datos, te puedes dar cuenta de esto y poder sacar conclusiones. Entonces, a lo mejor dices, bueno, ¿sabes qué? Es el pasto en el que están jugando. Entonces tú dices, híjole, pues hay que cambiar el pasto. Entonces, pero ya tienes un estudio, una justificación del por qué quieren cambiar ese pasto. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Cuáles son los pasos del método estadístico? Entonces, primero tienes que definir la situación. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Empiezas de un problema. Hay algo aquí que no cuadra. O simplemente no es tanto que no cuadre, sino imagínense que afuera de la prepa 2 alguien quiere abrir una veterinaria o alguien quiere abrir un lugar de crepas. Entonces, tu pregunta es, ¿a los alumnos de la prepa número 2 les gustan las crepas? ¿Los alumnos de la prepa número 2 estarían dispuestos a pagar tanto por una crepa o de cuánto estarían dispuestos a pagar? Entonces, es un planteamiento, es una problemática y tú siempre tienes que empezar con algo, con este cuestionamiento. Entonces, una vez que ya tienes este cuestionamiento, ¿qué haces? Empiezas a recolectar los datos, empiezas a tomar una muestra de esta población. Por ejemplo, el ejemplo de las crepas. Si yo quiero abrir un negocio de crepas afuera de la prepa, entonces a lo mejor yo primero voy y hago un estudio y me paro fuera de la prepa y les voy preguntando a los alumnos, oye, ¿te gustan las crepas?
Oye, ¿cuánto podrías pagar por una crepa? Oye, ¿te gustaría que las crepas tuvieran nieve, que tuvieran fruta, que tuvieran qué? ¿Te gustaría que las crepas estuvieran listas en cuántos minutos? Entonces, empieza a recolectar estos datos y a lo mejor te das cuenta que a nadie le gustarían las crepas o a lo mejor nadie va a pagar 35 pesos por una crepa. Entonces tú dices, bueno, entonces no voy a optar por crepas, a lo mejor opto por sushis, por otro tipo de alimentos, o a lo mejor ahí le preguntas en esa misma encuesta qué es lo que te gustaría tener afuera de la prepa. Entonces empieza a recolectar estos datos para obtener esta información. Y bueno, después resumes los datos, empiezas a resumir, a sacar reducciones, a sacar conclusiones, a hacer un tabulador, empiezas a ver que todos te contestaron que todos pagarían 25 pesos por una crepa, entonces tú primero ves tus ingredientes, pero tú necesitas estos datos de qué tan factible o no es tomar esa decisión, ¿no? Entonces, resumes estos datos y los pones en gráficas, en tablitas, para poder generar conclusiones, ¿sí? Para efectuar esta presentación de los resultados y decir, ¿sabes qué? A los alumnos de la prepa número 2 les encantan las crepas, están dispuestos a pagar 35 pesos por una crepa y les encantaría las crepas que tuvieran nieve. La estadística se divide en dos áreas. Primero es la descriptiva, donde empieza a recolectar los datos, lo que les pregunto, o sea, lo que les estaba comentando de preguntarles a los alumnos, empezar a recopilar estos datos, de tomar estas muestras, ¿sí? Y después es la estadística inferencial, es ya la parte donde interpretas estos valores, tomas las decisiones y tomas las conclusiones adecuadas. Y bueno, a lo mejor en algún momento de sus vidas han visto gráficas como de este estilo, han visto que el 23% de la población estudia, no sé, una carrera relacionada con el deporte. Son gráficas y datos que esa es la manera en la que cual puedes representar estos datos. O, por ejemplo, a veces en mapas, por ejemplo, el 35%. Ahorita que traemos esto del COVID, a lo mejor en México hay tantos infectados, en tanto. Entonces, pero siempre es con esta información estadística. Y bueno, entonces la estadística es la ciencia de recolectar, describir e interpretar datos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Eso es todo.